Eh, si miramos, por ejemplo, el proceso político, social de los últimos 10 años solamente, ¿no? Los actores principalmente han sido plurales, ¿no? Entonces has tenido dirigentes muy mayores, con mucha experiencia, que venían, por ejemplo, de la resistencia a gobiernos neoliberales, y tenías actores nuevos, ¿no? Actores que demandaban en sus secretarías de sus confederaciones o de sus sindicatos o del mismo partido, que en este caso es el MAS, mayor participación para los jóvenes, ¿no? Lo cual ha generado un diálogo entre la parte, digamos, de una generación que ahorita está posesionada en cargos como ministros o asambleístas o diputados o gobernadores, y otra generación que estaba pujando ya con su participación una apertura hacia la misma juventud en general, ¿no? Entonces, esta suerte de conductos y de portavoces de la juventud, que son mismos jóvenes, ¿no? Es una primera demostración de que la participación política de la juventud en nuestro país ha sido altamente efectiva. Por ejemplo, el tema de la ley de la juventud o la participación de los jóvenes en la asamblea legislativa plurinacional, ¿no? Pues está la Adriana Salvatierra, la Valeria Silva, el Alfonsín, o sea, hay varios jóvenes que están ocupando cargos bien importantes, o en las asambleas departamentales, los consejos municipales, alcaldes, etcétera, eh, han generado una transformación ya plasmada en hechos, en concretos, ¿no? A partir de lo que sí ha ido germinando en esos 10 años, ¿no? Entonces, desde afuera, por ejemplo, yo he percibido de que el gobierno ha tenido una suerte de diálogo interno con sus organizaciones de jóvenes, con sus estructuras más juveniles, y ha sabido darle viabilidad a lo que estaban proponiendo, y esas propuestas han sabido encontrar conductos institucionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de la juventud estuvo en debate casi 13 años, si no me equivoco, hasta donde podía hacer rastreo, eran casi 2 o 3 gobiernos que intentaron aprobarla y no lo lograron hacer porque no lograron articular una sola propuesta, no lograron articular como una suerte de representación de la voz de la juventud. Y eso cambia el momento en el que existe la voluntad y la predisposición política de las instituciones que ahora están conformando el gobierno nacional y las organizaciones de jóvenes que nunca abandonaron digamos, la idea de poder tener un espacio dentro del Estado plurinacional, porque precisamente existía esa idea, ¿no? Y creo que todavía es muy vigente y es muy poderosa, que el Estado se está construyendo, se está reformulando por ejemplo, se está refundando Bolivia, ¿no? No hay que olvidar las palabras del presidente Evo o del vice, cuando hacían, digamos, esas interpretaciones a la realidad, decían: estamos refundando el país a través de una nueva constitución, y hace un momento que la juventud creo que ha sabido aprovechar. Y una vez cuando ya ingresas a lo que significa la vida institucional, creo que la gran tarea, incluso es lo que nos ha recomendado, por ejemplo, nuestro ministro de Justicia, el doctor Arce, es de que podamos darle ya viabilidad a las políticas que podrían salir de los artículos más estratégicos de la ley de la juventud, ¿no? O sea, la ley de la juventud hay que entenderla en 2 dimensiones. Primero es una parte de reconocer los derechos que ya están en la Constitución, pero amplía también, ¿no? Amplía derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, al trabajo, al voluntariado, amplía, por ejemplo, a la carnetización, o sea, va dando una suerte de garantización y ampliación de derechos. Y lo que tiene que hacer ahora la institucionalidad es convertirlos a esos derechos en políticas públicas que puedan tener una inversión y que puedan tener un beneficio por porcentaje a una población que son ahora 2,6 millones de jóvenes, ¿no? Y ese es precisamente el reto. El reto es pensar hoy en que existe una población amplia, grande, plural, diversa, demográficamente distribuida en el país, y territorialmente igual dispersa, pero que en algunos sentidos tiene muchos puntos en relación en cuanto a necesidades, ¿no? Por ejemplo, el tema del empleo. Creo que lo que está haciendo el Ministerio de Planificación con el programa o el proyecto del Plan Nacional de Generación de Empleo es altamente positivo, porque le va a dar a un joven la posibilidad de contar con una primera experiencia laboral, ¿no? Y creo que eso es algo que muchos están buscando, una primera oportunidad para desenvolverse laboralmente,
Y ahora lo que hay que hacer también es pensar en otras alternativas, ¿no? No es solamente ya dar el tema de empleo por hecho, ¿no? Yo creo que hay que seguir pensando, y eso es en realidad lo que estamos haciendo ahora como dirección, es seguir pensando dónde más podemos generar fuentes de empleo para los jóvenes, pero no de manera clásica, digamos, no solamente la clásica fórmula de, bueno, ahora el Estado tiene que darle pasantías a todo el mundo, no. Yo creo que hoy, si analizamos bien la realidad de la juventud y cómo se desenvuelve sin que el Estado intervenga, podemos aprender muchísimo, ¿no? Estamos viendo que, según los censos, datos del INE, el primer lugar donde se desenvuelven los jóvenes es en el comercio, entonces algo nos está mostrando esa realidad. Si cruzamos esa variable con migración, podemos observar que en los municipios la juventud ha dejado de migrar tanto, entonces se quedan en esos municipios. ¿Qué significaría esto por lógica? Que están generando comercio al interior de sus municipios, están generando economía local. El otro día el vice decía, por ejemplo, que la economía de Bolivia se mueve por demanda interna. Entonces esto estaría respondiendo un poquito a lo que significa estos datos últimos de la juventud. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer como dirección, etcétera? Primero tenemos que entender este fenómeno, tenemos que interpretarlo, tenemos que analizarlo, conocerlo, es decir, visitar, conocer Bolivia, no solamente estar aquí en una oficina, y después conocer a estos jóvenes, ¿no? Y es precisamente a partir de esta metodología que nosotros hemos empezado a lanzar una serie de actividades y de proyectos y de programas que nos están sirviendo en una primera fase como retroalimentación a las ideas que uno puede construir, y en segunda fase ya para cimentar todo lo que en un futuro se puede proponer en una política o en un programa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo estamos como gobierno nacional? Yo creo que hemos avanzado muchísimo, a diferencia de otros años en los que recién estábamos empezando. Hoy tenemos una dirección plurinacional de la juventud, tenemos una ley de la juventud, tenemos un comité de ministerios dedicados netamente a trabajar con jóvenes, tenemos además un consejo plurinacional de la juventud, dos organizaciones de jóvenes, pero además yo creo que lo más importante que se ha ganado es de que para trabajar con jóvenes no se puede trabajar sin jóvenes, ¿no? Entonces ese es un espacio, si tú quieres, una ganancia no solamente simbólica, sino que además es altamente operativa y altamente eficiente, ¿no? El momento que tú quieras desarrollar una política de prevención de embarazo, tienes que preguntarle a los mismos jóvenes cómo explicarías un hecho de planificar una familia o de cuidarse en el momento que tú vayas a tener relaciones sexuales, ¿no? Que es algo que estamos haciendo ahora y es muy distinto en el momento en que tú te sientas a hablar con una institución solamente y te dicen, pues estos son los datos, que no sé qué, bla, 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 y ya como que es otro lenguaje, ¿no? Entonces eso me parece que ahorita es lo que se está generando, y nosotros como dirección y como ministerio estamos trabajando bajo un enfoque que ha sido presentado en agosto. Lo presentamos, es un documento que es una metodología para trabajar con jóvenes, es una estrategia nacional para el trabajo con jóvenes que involucra 4 pilares, ¿no? El primero es el desarrollo técnico, a partir de 2 documentos que vamos a sacar, esperemos hasta fin de año. Uno es con el INE, que estamos haciendo una suerte de revisión a los 3 últimos censos que han ocurrido en el país y cómo estos datos se van a ir relacionando entre sí. Va a ser todo un elemento gigante de interpretación de cómo la juventud ha ido llegando a la situación en la que está ahorita. Y la segunda es ver el decálogo de inversión de la juventud, ¿no? Que es un documento construido a partir de propuestas de los jóvenes el 20 y el 21 de septiembre de este año en Santa Cruz, ¿no? En el encuentro nacional, que era parte de la campaña Septiembre Joven 2017. Y estos elementos se configuran con otros que vienen a ser ya política pública, ¿no? Está el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazo, pero además lo estamos complementando con el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral de la Juventud. Este va a ser un documento que igual se va a aprobar este año, que involucra la planificación de todos los ministerios en cuanto a inversión, programas y proyectos destinados a los jóvenes. Y lo que nosotros queremos hacer es mostrar este documento hacia la ciudadanía para que se tenga presente el nivel de esfuerzo que realizan las entidades del Estado central,
pero también se complementan con el decálogo de inversión de la juventud, las propuestas de los jóvenes y los datos del censo, ¿no? Entonces vamos a tener toda una interpretación técnica que va a servir para los gobiernos departamentales y municipales e incluso el gobierno central para repensar y evaluar y hacer seguimiento a todo lo que está haciendo a nivel nacional. Pero también lo vamos a complementar eso con la tercera esfera, que es la formación hacia los funcionarios, ¿no? Mira, yo he tenido la suerte de poder viajar a México hace unos años, a la escuela de la Frontera Norte. Esto queda en Tijuana, México. Es el lugar donde nace Latinoamérica, y ahí hay un posgrado de estudios de la juventud. Estamos hablando, por ejemplo, que las instituciones de formación, las universidades, ya han empezado a dedicar y especializarse en estudios de la juventud. ¿Qué es lo que nos trae esto? Profesionales altamente capacitados para hacer política pública, interpretación de datos, metodologías para trabajo con jóvenes, trabajo social, incidencia, es decir, un funcionario multinivel que, además de tener el compromiso y la convicción, que es muy importante para trabajar con jóvenes, tenga todas las herramientas técnicas y todas las herramientas teóricas para trabajar con jóvenes. Y eso es lo que estamos incursionando a partir de la creación del primer diplomado de gestión pública y estudios de la juventud, que si las gestiones salen bien, porque ya hemos empezado, lo estaríamos lanzando yo creo que este año. No me animaría todavía a decirte una fecha concreta porque depende de muchos factores, pero de que se lo va a hacer es un hecho, ¿no? Entonces va a ser la primera modalidad, el primer, digamos, diplomado de que se va a especializar netamente en elaboración de política pública para jóvenes. Esperemos que pueda darse en un futuro, digamos, la evolución de este diplomado, porque el objetivo a largo plazo es de que pueda llegar a una maestría, de que pueda llegar a un estudio complementario, una licenciatura, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el tercer elemento. Y bueno, el cuarto elemento, ¿no?, que ya empieza, digamos, también a mostrar un poquito lo que significa el trabajo desde la dirección, significa las campañas de promoción y de fomento para los mismos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hecho el Septiembre Joven, hemos tenido más de 40 actividades a nivel nacional. Hemos tenido desde ferias, festival, donde teníamos a artistas juveniles de la ciudad de La Paz, ¿no?, hasta encuentros con jóvenes con discapacidad visual. Hemos ido a centros de rehabilitación como Escalauma para ver qué es lo que piensan estos jóvenes sobre su futuro, cómo los podemos ayudar, cómo viven el día al día, cómo podemos también prevenir de que vayan. Encuentros de derechos sexuales y derechos reproductivos para planificar una familia, la construcción del mismo decálogo. Hemos podido tener concursos de deportes extremos, encuentros de prevención de violencia con K-pop, 1200 jóvenes, ¿no? Y así hemos ido, por ejemplo, abarcando distintos sectores, digamos, de la juventud para conocerla, para que conozcan la dirección, para además pensar conjuntamente trabajo para desarrollar, ¿no? Y algo que nos ha salido muy bien es la primera mesa de expertos juveniles en ciencia y tecnología. Son jóvenes de distintos sectores de la ciudad de La Paz y el Alto que están abocados a la tecnología, son tecnólogos en formación, algunos ya saliendo adelante. Y lo que queremos hacer con este tipo de sectores es fortalecer primero el trabajo que ellos realizan, y segundo, generar un diálogo entre las instituciones que están abocadas a este tema y las organizaciones o jóvenes que trabajan con este tema, ¿no?, para crear trabajo conjunto, agendas de trabajo, y en un futuro fortalecer nuestro multisectorial, nuestro decálogo de inversión, fortalecer el trabajo técnico que realiza la dirección y seguir caminando, ¿no? Y aquí en la dirección tenemos un programa de voluntariado, ¿no? Empezamos este programa porque había muchos jóvenes que venían y nos preguntaban cómo podían integrarse a las distintas acciones que estábamos haciendo. Estamos hablando de jóvenes que todavía no han salido de la universidad o que están entrando a la universidad. Y lo que hicimos fue darles una oportunidad. Y creo que eso es la mayor lección que he aprendido acá en la dirección. Y la estoy reforzando. Cuando le das la oportunidad a un joven, estás generando la mayor inversión en su vida, ¿no? Lo que estás haciendo es fomentar un mejor profesional,
fomentar a una persona que vaya a aportar mucho más al país, mayor experiencia. Le estás dando la posibilidad de que sus sueños se dupliquen, crezcan, además pisen tierra, comprendan su país, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si pudiera recomendarle algo a todos los bolivianos, sería que generen y den mayores oportunidades a los jóvenes, porque esa es la mayor inversión que como sociedad podemos hacer, es apostarle al futuro haciendo crecer lo mejor que tenemos, que es nuestra gente el día de hoy, ¿no?